El presidente Trump, esta mañana en Fox News, ha ofrecido amablemente resolver uno de los grandes problemas de la guerra con Irán, entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y ese problema, según él, es que asumirá, muy educadamente, el control del estrecho de Hormuz. Antes de mostrarles eso, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que va a responder desde Teherán. Está de vuelta con nosotros el profesor Mirandi, catedrático de la Universidad de Teherán, ex asesor del equipo negociador nuclear de Irán y veterano de combate de la guerra de Irak. Siempre es importante, creo yo, mencionar todas esas credenciales. Profesor, mire, sé que uno de los grandes... Bueno, hoy vamos a hablar de que hay realmente dos grandes cuestiones para resolver todo esto, incluso más allá del tema nuclear. El control del estrecho de Hormuz, cómo va a funcionar eso, y la situación en Líbano, porque eso está directamente relacionado con el estrecho. Y resulta que esta mañana el presidente Trump probablemente haya dado una gran alegría a Teherán. Seguro que van a disfrutar con esto. Va a asumir él mismo el control del estrecho. Bueno, vamos a tomar el control del estrecho. Ellos no tienen nada. No tienen absolutamente nada. Y algo que nadie sabe, ayer tuvieron una reunión de 11 horas. Todo con ellos dura 11 horas, ya sabes, no son capaces de cerrar una frase en 1 hora y 1 minuto. Y ayer se había acordado todo. Luego salen de la sala, llaman de nuevo y dicen, tenemos que hacer un par de cambios. Yo dije, ¿cambios? Tienen que hacer cambios. No vamos a hacer cambios. Siempre lo mismo, siempre cambios. Ya sabes, son negociadores profesionales. Eso es lo único que son. Ni siquiera diría que son buenos en eso. No han conseguido nada. No obtuvieron nada de mí. Les golpeamos muy duro anoche. Pero teníamos un acuerdo. Lo que nadie sabe es que teníamos un acuerdo. Ya estaba cerrado. Y luego lo rompieron. Siempre lo rompen. Hemos tenido 10 acuerdos con esta gente y vamos a mantener el control del estrecho. Probablemente lo gestionemos nosotros. Nos convertiremos en los guardianes del estrecho y deberíamos recibir una compensación por eso. Cuando lo hagamos, vamos a ser compensados porque las otras naciones son muy ricas. Están de nuestro lado. El ángel guardián del estrecho, así es como se llamó a sí mismo después. Así que, claro, eso ya es una gran ayuda para ti. Dijo muchas cosas ahí, vamos a verlas una por una. Pero ¿qué pasa con todo este asunto, antes incluso de lo del estrecho, de que se había cerrado un acuerdo ayer, después de 11 horas, y luego esos malditos iraníes volvieron y lanzaron un misil contra un barco? ¿Qué opinas de eso? Bueno, ha tenido muchos de esos acuerdos en los últimos meses, y siempre dice que los iraníes van a verle, que muestran arrepentimiento o que están suplicando por un acuerdo. Pero curiosamente, en los últimos 4 o 5 meses, no hemos visto ni una sola foto suya con ninguno de esos iraníes, ni de su gente con los iraníes. Así que eso seguirá siendo un misterio, supongo, para el resto de mi vida. Pero creo que evidentemente, él espera que los iraníes estén muy contentos de que vaya a hacerse con el control del estrecho de Hormuz. Es una carga muy pesada para el pueblo iraní, así que estoy seguro de que es algo que él disfruta. Pero no va a ocurrir. Los iraníes han demostrado su capacidad militar durante los 39-40 días de guerra, cuando los estadounidenses e israelíes lanzaron un acto ilegal de agresión contra Irán, asesinando a niños, asesinando a los líderes. Y resistieron más que los estadounidenses en la guerra de asedio, llevando la economía global al borde del abismo. Y creo que el memorando de entendimiento que se firmó, y que muchos en Irán critican, diciendo que los negociadores no consiguieron lo suficiente, en Occidente, y especialmente en Estados Unidos, se vio, creo yo, como un símbolo de la derrota de Trump en esa guerra. Ahora Trump está socavando el acuerdo. Está violando prácticamente todos y cada uno de sus elementos. No ha liberado los activos iraníes. Los bienes robados siguen retenidos por los estadounidenses, en violación del acuerdo. El régimen israelí no ha sido obligado a abandonar el Líbano,
ni a poner fin a los bombardeos y los asesinatos. Eso también es una violación. Ha revertido el alivio de sanciones sobre las exportaciones de petróleo iraní, otra violación más. Y además, ha atacado objetivos iraníes en varias ocasiones. Ha ampliado el régimen de sanciones. Todo eso son violaciones. Y además de todo eso, ha creado un corredor en el estrecho de Hormuz que viola el artículo 5 del acuerdo, porque se supone que los iraníes deben estar a cargo del corredor mientras el memorando de entendimiento esté vigente. Y luego está el pequeño detalle de amenazar constantemente a los líderes iraníes y al pueblo iraní con muerte y destrucción. Eso también es una violación del acuerdo. Así que ha estado ocupado violando todos los elementos del pacto. Y por eso los iraníes van a mostrarse muy duros en el estrecho de Hormuz. Y no creo que Trump vaya a lograr el tipo de éxito que busca. Y si lo sabes, por la propia posición de las negociaciones, ¿cuál es tu impresión de cómo está afectando esto al equipo negociador iraní? Ya sea Ghalibaf, Araghchi o cualquier otro que esté allí. Cuando escuchan al presidente Trump hacer esas declaraciones, diciendo que tuvimos una reunión de 11 horas, y al menos según la prensa occidental de ayer, o más bien de este fin de semana, no hubo reuniones en Qatar. Creo que fue el viernes. El presidente Trump dijo, sí, vamos a tener una reunión el viernes. Y la afirmación de ciertos funcionarios occidentales que no quisieron dar su nombre era que los iraníes habían comunicado en privado al presidente Trump que habían cometido un error, que no deberían haber atacado ese barco, el que navegaba con bandera de Singapur, que ahora querían intentar arreglarlo. Según esa versión, el viernes se decía que el sábado iba a celebrarse una reunión en Qatar y que de ahí saldría un reconocimiento por parte de Irán de que sí, no habría ningún tipo de restricción en el estrecho de Hormuz durante los 60 días restantes. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, creo que esto vuelve a lo mismo que hemos visto tantas veces con Trump en los últimos meses. Ha hecho muchas afirmaciones que al final resultaron ser simples invenciones. Y esta es solo otra más. Quiero decir, en Irán, al comienzo de la guerra, si recuerdas, también se difundía esa narrativa de que no estaba claro quién era el líder o quién mandaba, y todo ese tipo de tonterías. Y de nuevo, parece que él está promoviendo esa misma idea. Pero la realidad es que los guardianes, la Guardia Revolucionaria, el ejército, la policía o cualquier otra fuerza no tienen capacidad para actuar por su cuenta. No pueden simplemente salir y atacar barcos o golpear un objetivo fuera de las aguas territoriales iraníes o más allá de las fronteras de Irán sin la autorización del Estado y sin el visto bueno del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Y, en última instancia, ese consejo tiene que obtener la aprobación del líder. Así que la Guardia Revolucionaria iraní no va simplemente y dispara contra barcos. Los iraníes, en los últimos días, bueno, más que unos pocos días, estuvieron advirtiendo a los barcos que no pasaran por el corredor controlado por Estados Unidos. También estaban advirtiendo a los estadounidenses que no hicieran eso. Creo que, antes de todo esto, ya habían atacado barcos con drones, no drones pesados, sino como advertencia, para evitar que esto ocurriera. Así que al final, al golpear este barco, y luego otros, creo que estaba claramente en línea con las políticas que ya venían aplicando. Los iraníes saben que los estadounidenses han estado violando todos esos distintos elementos del memorando de entendimiento, como ya señalé. Y lo que también querían los estadounidenses era socavar la autoridad de Irán sobre el estrecho de Hormuz para quitarle su capacidad de presión. Así que si los estadounidenses hubieran tenido éxito, si Trump hubiera logrado quitarle a Irán su poder de presión en el estrecho de Hormuz y luego se hubiera negado a cumplir con sus obligaciones, entonces él habría tenido claramente la ventaja. Y por eso los iraníes no van a permitir que controle el estrecho de Hormuz.
están más que dispuestos a volver a la guerra, a una guerra total, para asegurarse de que no tenga el control del estrecho. Lo que ha ocurrido en los últimos días está en línea con la política iraní, y está claro por qué lo han hecho. Saben que Trump intenta debilitar a Irán, que ha socavado el memorando de entendimiento, y los negociadores iraníes son conscientes de que no hay otra opción que garantizar que el corredor siga firmemente en manos iraníes. Pero sabes, hay algo que me resulta desconcertante, porque desde el lado estadounidense se puede jugar con las palabras todo el día. El mando central puede decir que el estrecho de Hormuz está abierto y que el tráfico fluye, que el presidente Trump va a hacerse cargo del estrecho y así sucesivamente. Que fuisteis vosotros quienes violasteis el memorando de entendimiento, no nosotros. Que nosotros no lo incumplimos en el párrafo 5 y todo eso. Se puede decir todo eso. El Star, que los iraníes participaron en una negociación de 11 horas que al parecer nunca existió y que aceptaron un acuerdo 10 veces, aunque en realidad nunca lo hicieron. Entonces, ¿dónde deja eso al equipo negociador iraní? Porque si estás viendo todo eso y piensas, eso es pura ficción, nada de eso ocurrió, entonces, ¿sobre qué base te sientas algún día, ya sea en Qatar, en Turquía o en cualquier otro sitio, y dices, vale, hablemos de una negociación? Porque corrígeme si me equivoco, pero aún así, la parte iraní seguiría prefiriendo obtener el alivio de los activos descongelados. Preferiría que se levantaran las sanciones y querría llegar a un punto en el que todo este periodo de 60 días termine en algo que permita empezar a hablar de un posible fin de la guerra dentro de las negociaciones. Parece que eso es lo que querríais, pero ¿cómo se llega a eso en este contexto? Por supuesto. Quiero decir, si Trump simplemente hubiera cumplido con sus obligaciones, las mismas que expliqué hace unos minutos, en lugar de violarlas todas, los iraníes habrían estado obligados a normalizar el paso de los barcos al final del primer mes. Así que, ahora mismo, mientras hablamos, el número de barcos que estarían cruzando el estrecho de Hormuz estaría aumentando poco a poco. Y para cuando terminara el primer mes, Everjov Hals return to recompostrais with the four. To what it was before the war began. And a lot of the economic ills that Y muchos de los males económicos que el mundo está a punto de sufrir por culpa de estas carencias, y no se trata solo del crudo, como tú sabes mejor que yo, son todos los productos petroquímicos, el helio, los fertilizantes y todo lo que falta en el mercado del petróleo. La escasez se está acumulando. Así que básicamente se ha disparado en el pie. Y creo que hay dos razones. Una, probablemente personal, su ego, su soberbia, su arrogancia. Y la segunda, casi con toda seguridad, es el régimen israelí, el lobby sionista, las mismas fuerzas que hicieron dimitir a Joe Ken y las mismas que te mantuvieron fuera del poder. Pero bueno, esa ya es otra historia, supongo. Veamos a dónde nos lleva eso ahora. Bueno, antes de llegar a ese punto, volvamos a tu equipo de negociación. Cuando ven todo esto, cuando leen todas esas cosas sobre reuniones que supuestamente no ocurrieron, ¿cómo afrontan entonces la siguiente reunión? ¿Irán a la próxima, si alguien la solicita, a una reunión real? No. No. Los iraníes han dicho que no van a negociar más con los estadounidenses hasta que Trump cambie su política y cumpla el memorando de entendimiento. Ahora bien, para ser justos, Trump no es el primer presidente de Estados Unidos que incumple sus compromisos. Todas las experiencias que los iraníes han tenido con los líderes estadounidenses desde la revolución han sido malas. Y Estados Unidos siempre ha violado sus compromisos. El más importante y el más conocido de todos, por supuesto, es el acuerdo nuclear, el JCPOA. Y Obama, en cuanto se firmó el acuerdo, empezó a incumplirlo. Y esas violaciones fueron aumentando hasta que Trump llegó a la presidencia. Y luego Trump, por supuesto, acabó rompiendo el acuerdo. Así que esto no es algo único.
But Trump is, I think, he takes this as Pero Trump, creo yo, lleva esto un paso más allá, porque simplemente no se le puede confiar en absoluto. Miente sin problema, se inventa historias, fabrica hechos, dice cualquier cosa, y 2 horas después lo cambia, y aún así consigue salirse con la suya. Su base lo ignora. Los medios occidentales, cuando se trata de Irán, no serán tan críticos con él, por su odio y su desprecio hacia Irán. Así que, en cierto modo, lo seguirán, aunque quizá le critiquen por errores de cálculo. Pero no lo condenarán por una guerra de agresión, ni por los asesinatos de iraníes, ni por nada de eso. Solo hay una cosa realmente que... Bueno, un último punto. Lo único es que debería haber respondido a tu pregunta antes. Lo único que importa para los iraníes, por lo que preguntabas antes, son los resultados. Es decir, un apretón de manos no significa nada. Las promesas no significan nada cuando vienen de los estadounidenses. Lo único que buscan los iraníes son resultados concretos, hechos sobre el terreno. Si fuera el presidente de Brasil quien prometiera algo, los iraníes dirían, bueno, el presidente de Brasil lo ha prometido, así que le creemos. Si fuera el presidente de China, o el de Rusia, o el primer ministro de Malasia, quien hiciera una promesa, los iraníes probablemente dirían, de acuerdo, bien, como has hecho esa promesa, haremos lo que dices. Pero en el caso de Estados Unidos, y en particular de Trump, lo único que cuenta para los iraníes son las acciones sobre el terreno. Entonces, si lo estoy entendiendo bien, este es un punto bastante importante el que estás planteando aquí. Si lo entiendo correctamente, y corrígeme si me equivoco, a menos que se levanten de nuevo las sanciones, a menos que se liberen los activos congelados, y a menos que, y hablaremos de esto en detalle en un momento, los israelíes se retiren del Líbano, no habrá negociaciones por parte de Irán. ¿Es así? Exacto. Tienen que dar pasos reales para que todo eso se cumpla, no solo promesas o gestos vacíos. Tienen que ver que los hechos sobre el terreno cambian. Y como Estados Unidos, bajo Trump, está incumpliendo todos sus compromisos, salvo uno, la única razón por la que no están restableciendo un bloqueo es por la posible crisis económica que eso provocaría. Porque los 4 meses de escasez de energía que ha afrontado el mundo no se han resuelto. Las carencias siguen ahí, y nos llevó 4 meses llegar al punto en el que Trump decía que Estados Unidos estaba a solo 4 semanas de agotar sus reservas de energía. Así que, en teoría, deberíamos estar a unas 4 semanas de eso. Así que, si hay otra guerra, si hay un conflicto, si estalla una guerra total, llegaremos a ese precipicio, no solo Estados Unidos, sino el mundo entero, mucho antes de 4 meses. Probablemente en unas 4 semanas, más o menos 1 o 2. Así que para los iraníes, lo único que importa ahora es que Estados Unidos cumpla con el memorando de entendimiento. Quiero decir, los iraníes no son ingenuos. Sabían desde el principio que Trump no tenía intención de aplicar el acuerdo. Y que bajo Trump, nadie en Estados Unidos pensaba que simplemente iban a entregar el dinero de Irán y decirles a los israelíes que se marcharan del Líbano, o que de lo contrario, dejarían de suministrarles fondos y armas. Nadie se creyó eso. Pero los iraníes sí pensaban que el memorando de entendimiento tenía sus ventajas, porque, para empezar, con el levantamiento del bloqueo, Irán pudo exportar enormes cantidades de petróleo, literalmente en los 3 o 4 primeros días después de que se levantara. Había muchos petroleros en el Golfo Pérsico y en la región que no podían salir por el bloqueo, y estaban llenos. Así que los iraníes empezaron de inmediato a exportar todo ese combustible y también a importar suministros clave y productos necesarios para la población del país, que supera los 90 millones de personas. Así que los iraníes sí se beneficiaron del memorando de entendimiento al poder hacer ese comercio y ganar dinero. Pero sabían que Estados Unidos se abstendría de aplicar el acuerdo,
y por eso se aseguraron de tener poder de negociación dentro de él. Los iraníes tienen dos tipos de poder de negociación en ese acuerdo. Uno es, por supuesto, el programa nuclear. Dividieron el memorando, no es un acuerdo formal, sino un entendimiento, en dos partes. La segunda parte entra en juego si la primera da resultado y se cumple después de que ambas partes cumplan sus obligaciones en un plazo de 60 días. Entonces, las dos partes llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear y sobre las sanciones integrales. Así que uno de los elementos clave es el programa nuclear. Ahora mismo, los iraníes no van a negociar sobre el programa nuclear porque la primera parte del acuerdo no se ha cumplido. Así que eso les da poder de presión. Trump quiere un acuerdo nuclear, pero Irán no se lo va a conceder hasta que él haga todas esas cosas de las que se ha estado absteniendo. Pero en mi opinión, el segundo elemento es mucho más importante, y es el estrecho de Hormuz. Si Estados Unidos no cumple con su parte del trato, los iraníes dicen, bueno, entonces nosotros tampoco tenemos por qué cumplir la nuestra, y limitarán el número de barcos que pasan por el estrecho como respuesta a las políticas de Trump. Por eso Trump ha estado intentando debilitar la autoridad de Irán en esa zona. Vamos a echar un vistazo a eso, porque están las palabras, están las afirmaciones de los dos lados, y luego está la realidad sobre el terreno. Veámoslo. Primero, la parte iraní, la Autoridad de Gestión de la Vía Marítima del Golfo Pérsico, dijo este fin de semana que el paso por el estrecho de Hormuz no es posible en este momento. Básicamente, que está cerrado. El mando central de Estados Unidos respondió que no, que eso no es cierto. Ayer dijeron que el tráfico fluye con normalidad, que está completamente abierto y que nadie lo controla, salvo Estados Unidos. Pero esta mañana miramos el informe de Hormuz y vemos que, aunque el mando central insiste en que Irán no controla el estrecho, los datos de navegación cuentan otra historia. Menos de 5 buques mercantes completaron el tránsito, la cifra más baja en 5 semanas, todos por la ruta norte de Irán. El corredor omaní, respaldado por Estados Unidos, ha sido completamente abandonado, a pesar de la presencia de 2 portaaviones en la región. Ahora bien, se suponía que la llegada de esos portaaviones iba a ejercer más presión sobre Irán y hacer que dieran marcha atrás. Ha habido 3 rondas de represalias desde, creo, el 7 de julio, y se suponía que eso enviaba un mensaje claro a Irán. Si atacan alguno de los barcos que pasan por el corredor sur, habrá un precio que pagar. Pero Irán sigue respondiendo con su propio precio y nunca deja de controlar el tráfico en ese corredor omaní. ¿Va a cambiar eso o seguirán teniendo el control? No, Irán seguirá teniendo el control, sin ninguna duda. El artículo 5 deja claro que Irán gestionará el estrecho y normalizará el tráfico durante estos 2 meses, no Estados Unidos. Los iraníes abrieron el corredor y dijeron a los barcos que se registraran para poder pasar. El número de barcos iba aumentando, pero Trump, al imponer este corredor y ejercer una enorme presión también sobre Omán, lo que intenta básicamente es quitarle a Irán ese control. Perdona, déjame interrumpirte porque esto es literalmente una noticia de última hora. Hace 9 minutos, el presidente Trump acaba de publicar lo siguiente. El estrecho de Hormuz está abierto y seguirá abierto, de nuevo en línea con el mando central, con o sin Irán. Estamos restableciendo el bloqueo iraní. Así que ahora está diciendo que eso va a ser, bueno, básicamente que todo queda cerrado. Irán había dicho que el estrecho estaba cerrado, salvo con su autorización, y ahora Trump ha restablecido el estrecho o el bloqueo. Veamos el resto. Ha dicho que a partir de ahora, Estados Unidos será conocido como el guardián del estrecho de Hormuz, pero que por equidad se le reembolsará la tarifa, lo que sea. Eso es un disparate. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué va a significar eso para Irán?
Bueno, eso demuestra que Irán fue muy inteligente cuando firmó el memorando de entendimiento para exportar rápidamente todo ese petróleo y para importar y exportar lo que necesitaba lo más rápido posible, de modo que pudiera prepararse para las próximas semanas y meses. Y por supuesto, esto va a ser muy negativo para los mercados globales, porque las carencias de petróleo de las que habláis en vuestros programas con expertos están en una situación muy mala. No creo que en las últimas 3 o 4 semanas se haya podido mejorar mucho. Quizá hayan conseguido mantenerse a flote durante ese tiempo, pero las reservas de energía no han aumentado, y otros productos que vienen del Golfo Pérsico escasean aún más, porque de forma desproporcionada, en las últimas 3 semanas más o menos, han sido los petroleros los que han intentado pasar por ese estrecho. Así que otros productos no han podido pasar tanto como los petroleros. En cuanto al suministro energético mundial, la situación puede que no haya mejorado, pero tampoco empeorado en las últimas 3 o 4 semanas. No sé exactamente cuánto tiempo ha pasado. Sin embargo, en el caso de otras materias primas, la escasez ha aumentado, y ahora con el bloqueo en el estrecho de Hormuz, podemos suponer que esas carencias seguirán creciendo. Recordemos que, cuando Trump fue criticado por aceptar el memorando de entendimiento, dijo que no quería ser un Herbert Hoover, que no quería presidir una gran depresión, y que las reservas energéticas o estratégicas de Estados Unidos se agotarían en unas 4 semanas. Así que, diría que estamos más o menos en el mismo punto en el que estábamos cuando se firmó el acuerdo. Y eso no va a ser bueno para nadie. Ya sabes, no va a ser bueno para nuestro lado, sobre todo para la economía global, pero especialmente para la economía estadounidense y para nuestra reserva estratégica de petróleo. Ya hablaremos de eso. Dame un segundo. Pero antes de entrar en ese tema, la idea, probablemente desde el lado del presidente, es: voy a volver a imponer este bloqueo a Irán para volver a presionarlos, para darles una lección. Algo que me pareció interesante, y me gustaría conocer tu opinión experta sobre ello, es que hablamos con 2 periodistas occidentales en los últimos días, durante el cortejo fúnebre del líder supremo asesinado, y nos dijeron: oye, mira, hemos descubierto, hablando con la gente y viendo la situación en Irán, que son como un 98% autosuficientes en alimentos y en agua. Tienen su propia capacidad interna de producción de petróleo para obtener, ya sabes, diésel, combustible para aviones y todo lo necesario para mantener su economía en marcha, etc. Están perdiendo ingresos por no poder exportar tanto y por la reducción de los beneficios del petróleo que normalmente salen por el Golfo Pérsico. Pero me contaron que cuando viajaban con este grupo, vieron que los supermercados seguían teniendo comida, que no había disturbios en ningún sitio y que la gente, aunque estaba afectada, más bien sufría molestias. ¿Es cierto eso? ¿Tiene Irán la capacidad de resistir un bloqueo prolongado y seguir siendo autosuficiente? Bueno, como Irán lleva muchos años bajo sanciones de máxima presión, el país ha avanzado hacia la autosuficiencia y la mayoría de los productos se fabrican dentro del propio país. En el ámbito agrícola, Irán es casi autosuficiente, no del todo, pero casi. Este año hemos tenido más lluvias que en los últimos 3 o 4 años, cuando sufrimos una sequía. Además, Irán tiene 15 vecinos: Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, luego el mar Caspio, que nos conecta con Kazajistán y Rusia. También tenemos la República de Azerbaiyán, Armenia, Turquía e Irak. Y después está el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, el Océano Índico y los países que están al otro lado del Golfo Pérsico. Así que no pueden cerrar todas las fronteras de Irán. Y además, Irán produce la mayor parte de lo que necesita. Es difícil, no hay duda de eso. La inflación es alta. Pero como dije, Irán ha podido exportar e importar bastante durante las últimas 3 o 4 semanas.
En cambio, los mercados energéticos mundiales, diría yo, no han mejorado. Tal vez no hayan empeorado más, pero no han mejorado. Y si aceptamos la afirmación de Trump de que están a 4 semanas de quedarse sin reservas de petróleo, entonces sí, tienen un problema. Pero hay otro elemento en todo esto, y son los funerales. No sé qué dijo tu invitado sobre los funerales, pero fueron algo único. En la historia de la humanidad, no creo que hayamos visto concentraciones así. In human history, I don't think we've had such gatherings. In Tehran, up to 15 million people participated. En Teherán participaron hasta 15 millones de personas. Tardé horas en llegar. Yo participé, pero algunos miembros de mi familia no pudieron ir, los que tienen niños pequeños o los mayores, porque era realmente difícil. Hacía 35 grados. Cuando llegué, tuve que caminar durante horas, y luego tardé al menos 2 horas en volver a casa. Después dormí del cansancio. Las multitudes eran impresionantes y llevaban banderas. Yo no llevé ninguna. Era demasiado para mí. Ya soy demasiado mayor para eso. Pero la entrega de la gente y la intensidad de las emociones fueron increíbles. Luego la procesión, el funeral, fue a la ciudad santa de Qom, donde se reunieron millones de personas. Después continuó hacia Irak. The holy city of Qom, where millions gathered there. Then it went to Iraq. Many millions went to the two holy cities of Najaf and Muchos millones fueron a las 2 ciudades santas de Najaf y Kerbala. Y luego finalmente en su lugar de descanso, en la ciudad santa de Mashhad, se vio no sé cuántos millones de personas llegaron desde las provincias vecinas. Pero fue algo increíble. Así que hay un apoyo enorme, un apoyo muy profundo, y también una gran ira hacia Estados Unidos. Tienen unas fuerzas armadas que básicamente fueron capaces de mantenerse frente a una superpotencia, a sus aliados y a sus fuerzas interpuestas durante 40 días. Resistieron un asedio y al final, Trump aceptó el memorando de entendimiento. Y ahora han conseguido exportar petróleo, importar lo que necesitan, sacar a decenas de millones de personas a las calles, reconstruir sus instalaciones militares dañadas. No veo cómo Trump podría derrotar a Irán. I don't see how Trump can defeat Iran. Sabes, curioso, profesor. Lo mencionó hace un momento. Creo que Gary consiguió traerlo aquí. Cuando el presidente Trump firmó el memorando de entendimiento el 17 de junio, recibió muchas críticas de algunos de sus halcones de guerra de este lado del Atlántico, que no querían ningún tipo de acuerdo. Decían, no, sigamos presionando. Y al explicar por qué lo hizo, dijo esto. Si seguimos bombardeando, esos barcos no van a salir. Y estamos hablando de 500, 600, 700 millones de dólares al día. Es muchísimo dinero. Muchísimo. Por eso el mundo está tranquilo, hay liquidez, todo va bien. Pero también, en unas 4 semanas, nos quedaríamos sin reservas. Ya sabes, hay reservas por todo el mundo, pero realmente se agotarían. Y llegaría un momento en que no podrías conseguirlo. ¿Y quieres ver el caos? Si seguimos bombardeando, esos barcos no van a ir. Y a de... Vale, eso fue... Ahí se equivocó. Eso es lo que dijo el 17 de junio. Reconoció que había un problema. Y tú mencionaste que después habló del riesgo de acabar como Hoover, de ser el presidente durante una depresión, porque llevábamos meses hablando de eso, de que ese era el riesgo que asumíamos con este bloqueo, con este doble bloqueo. Ese era el riesgo. Y era como, bueno, quizá hemos esquivado la bala. A lo mejor solo tendremos una recesión, porque eso ya parecía inevitable, incluso cuando acordamos hacerlo. Pero ahora ha vuelto al mismo tema. ¿Y a quién le importa si alguien paga por ese supuesto control mítico del estrecho de Hormuz? Eso nunca se va a materializar, porque físicamente no tenemos la capacidad de hacer lo que él dijo en esa publicación de Truth Social que acaba de poner hace unos minutos. Pero lo que sí es muy real es que ahora hemos reactivado todo ese problema. Así que, o volvemos a vaciar nuestras reservas estratégicas de petróleo y otros inventarios, o el precio del crudo va a subir y no habrá suficiente suministro. ¿Qué implica esto para Teherán? Además de todo lo que acabas de mencionar, hablando de que toda la población respalda al gobierno, de que tienen la capacidad de ser autosuficientes y resistir un bloqueo prolongado.
¿Dónde está Irán ahora mismo a la luz de esta declaración? Iran has no option but to resist. Irán no tiene otra opción que resistir. Y bueno, ahora mismo hay una crisis en ciernes entre Arabia Saudí y Yemen, porque un avión civil iraní que volaba hacia la capital yemení, Sanaa, hace solo unas horas, estaba a punto de aterrizar cuando los saudíes bombardearon el aeropuerto internacional. Yemen ha dicho que va a responder. Así que tenemos una posible crisis que se está gestando entre Arabia Saudí y Yemen. Además, los estadounidenses quieren bloquear el estrecho de Hormuz. Y en los últimos días, mientras Estados Unidos ha estado bombardeando Irán, los iraníes también han atacado bases estadounidenses en toda la región del Golfo Pérsico y en Jordania. Una de las cosas en las que los iraníes se han estado centrando es en sus capacidades de guerra electrónica, en los sistemas de radar. Así que va a ser mucho más difícil para los estadounidenses intentar usar la guerra electrónica para sacar uno o dos barcos del estrecho de Hormuz que antes, porque los iraníes lo han destruido. Ahora que quieren imponer el bloqueo, los iraníes, por supuesto, impondrán un bloqueo. Y eso significa que nada va a pasar por el estrecho de Hormuz. La crisis económica global va a empeorar mucho más rápido, porque ya llevamos 4 meses en esta crisis. Tuvimos un periodo de 2 o 3 semanas en el que quizá no empeoró demasiado, pero ahora retomamos desde donde lo dejamos, muy cerca del precipicio económico. Y además de todo eso, está esta nueva crisis en Yemen. Y también me comentó alguien que tiene contactos con Ansar Allah, los hutíes, como se les llama en Occidente, que están considerando y coordinando con la parte iraní que si la situación empeora hasta cierto punto, sobre todo en lo que respecta a Gaza, podrían jugar la carta de Bab el-Mandeb. De hecho, los hutíes podrían decir, sí, añadiremos eso, además del estrecho de Hormuz. ¿Qué crees que pasaría si llegamos a ese punto? What would happen if we get to that point, do you think? Yes, I spoke actually to a relatively high-ranking. Sí, de hecho hablé con un alto cargo yemení y me dijo eso. También habló sobre Líbano y sobre Gaza. Así que si Estados Unidos empuja la situación en esa dirección, y además añadimos la resistencia en Irak, entonces nos dirigimos a un escenario muy oscuro para la economía global. Y muy rápido, además. Recuerda que nos llevó 4 meses llegar al punto en el que estaba Trump cuando hizo aquella declaración. No fueron 2 semanas, fueron 4 meses. Hubo una guerra, y luego una guerra de asedio, y finalmente el acuerdo. Así que ahora ya estamos ahí, y no nos queda mucho más camino por recorrer. Y luego, bueno, si además sumas Yemen a todo esto, creo que podríamos estar ante una situación en la que todo cambie para todo el mundo en este planeta. Porque si la economía global se derrumba, y más aún en un momento en el que ya no va bien, con todos esos desequilibrios, y con gente advirtiendo desde hace tiempo de que va en una dirección muy peligrosa, entonces creo que veremos inestabilidad. Veremos quizá a decenas, si no cientos, de millones de personas en todo el mundo desplazándose, según lo grave que llegue a ser. Si se convierte en una depresión, puedes imaginar movimientos masivos de población. Quiero decir, si no hay fertilizantes, si el comercio se colapsa, es de verdad algo en lo que uno preferiría no pensar. Está más allá de lo que puedo imaginar. Y déjame preguntarte algo, una opinión. Obviamente, tú hablas con muchos de los negociadores y diplomáticos que están allí, en Teherán. ¿Hasta qué punto hay conversaciones con otras naciones? Y me refiero incluso a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, por no hablar de otros que se verían directamente afectados de forma negativa si este bloqueo continúa. Lo que dijiste antes en este programa fue que, por parte iraní, si el memorando de entendimiento que firmamos el 17 de junio se aplicara tal cual, entonces, para el 30º día, ya habría algo muy parecido a una reanudación casi completa del tráfico, según lo que había antes, de modo que el petróleo volvería a fluir.
based on the traffic, so that the oil would be flowing. But now then, because the United States Pero ahora, como Estados Unidos añadió un corredor sur que ni siquiera formaba parte del memorando de entendimiento, y además hemos decidido empezar a aplicar un impuesto, y hemos estado yendo y viniendo con eso, ahora tenemos este bloqueo. ¿Hasta qué punto otros países del mundo dicen, vale, culpo a Irán, o en realidad culpo a Estados Unidos, porque Irán dice que abriría las puertas, y solo Estados Unidos insiste en que se abran bajo sus condiciones o no se abran? ¿Cómo se está percibiendo eso, hasta donde tú sabes? how is that being received as far as you know? That's a really good question. Sabes, esa es una muy buena pregunta. Hasta ahora, el mundo ha estado más bien del lado de Irán. Aunque los medios occidentales son tremendamente hostiles hacia Irán, y siempre lo presentan de una forma muy caricaturesca, como si fueran, ya sabes, villanos de dibujos animados. Pero una de las razones es que Estados Unidos llevó a cabo esa guerra de agresión, asesinó al líder y todo eso, y también a muchos jóvenes, y así sucesivamente. Pero otra razón es el propio Trump. Trump es tan impopular en todo el mundo, y se le ve como alguien tan impredecible y tan agresivo, con las guerras comerciales y todo eso, que me resulta casi imposible imaginar que el mundo pueda simpatizar con él. It's almost impossible for me to envisage the world sympathizing with Trump. And even though Y aunque cualquiera que mire el memorando de entendimiento verá que Irán tenía razón y que Trump estaba equivocado, los medios occidentales tienen esa capacidad de desinformar y hacer que la gente crea que la noche es día y el día es noche. Pero en el caso de Trump, eso se vuelve muy difícil y no creo que vaya a tener éxito. Y habría sido muy inteligente por parte de Trump cumplir realmente con el memorando, porque si lo hubiera hecho y hubiera sido Irán quien se echara atrás por cualquier motivo, podría haber culpado fácilmente a Irán. Pero hizo exactamente lo contrario. But he did the exact opposite. Yeah, and it's hard to even Sí, imagine. y cuesta incluso imaginarlo desde una perspectiva occidental, pero en realidad está colocando a Irán en el papel del actor racional. Y alguien dijo, no, estamos dispuestos a hacer esto, hemos aceptado esto, lo haremos, y lo estábamos haciendo, hasta que vosotros lo detuvisteis. Eso es sinceramente una de las cosas más sorprendentes que puedo ver. Pero estamos donde estamos. Bueno, mira, si ahí terminara todo, sería un desarrollo realmente preocupante, basándonos en lo que publicó el presidente Trump en Truth Social. Pero no es el único caso, hay otro. Y el punto número 1, bueno, ese es el punto número 5 del que hemos estado hablando. Point number 1, that's point number 5 we've been talking about. Point number 1 above that, and you tell me. El punto número 1, por encima de todo eso, y dime si hay alguna razón por la que era el número 1, porque parece que, para el lado iraní, eso es incluso más importante que el estrecho de Hormuz. Y me refiero al tema de la integridad territorial y la soberanía del Líbano. Eso formaba parte de las condiciones. El presidente Trump dijo, yo tomo las decisiones, voy a decirle a Israel lo que tiene que hacer. Van a retirarse. Pero luego, mira, justo ayer encontré este video. En realidad, es del 9 de julio, o sea, hace unos 4 días. Esto es lo que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, desmietat esa situación. Israel Katz has to say about this status. En esta conversación dije que hay muchos en los medios tradicionales a los que les encanta lo que él dice y lo que hace. No había nada de lo que tuviera miedo, no realmente. Y hay una razón para esas declaraciones. Este es el mensaje. Organizas tus fuerzas, organizas a tus enemigos y practicas esas cosas. Y fuimos al Líbano, de hecho dije al sur del Líbano, girar hacia Gaza. Actuaremos según el modelo de Rafia, destruiremos todo allí, los enfrentaremos de inmediato, y eso fue exactamente lo que hizo. Wow, I mean to just say. Vaya, o sea, lo está diciendo en voz alta ahora, lo dice en hebreo. Pero claro, Internet lo difunde por todas partes. Básicamente está diciendo, sí, vamos a convertir el Líbano en Gaza y aplicar el plan de Rafah, lo que significa que lo van a dejar como un paisaje lunar. ¿Y cómo encaja eso con que Irán diga que quiere poner fin a esta guerra basándose en eso? There will
No habrá ningún acuerdo con Estados Unidos, a menos que se cumpla el artículo 1. Quiero decir, todos los artículos deben cumplirse, pero también el artículo 1. Así que, o el estrecho de Hormuz sigue como está, o se limita mucho su capacidad para que la gente pueda comerciar, o Estados Unidos obliga al régimen israelí a salir del Líbano. Y las atrocidades que están cometiendo en el Líbano son evidentes para todo el mundo. Ellos mismos lo admiten, lo dicen con orgullo. Cómo matan a la gente, cómo destruyen los pueblos, cómo arrasan, cómo roban los árboles, cómo queman los bosques. Es increíble lo que hacen. Es una repetición de lo que él mismo reconoce o dice con orgullo, que es una repetición de Gaza. Y en Occidente, los medios occidentales son indiferentes. Los gobiernos occidentales son indiferentes. No ves al Parlamento Europeo ni a los diputados gritando sobre la necesidad de sancionar a Israel, ni nada parecido. En cambio, justo hoy hemos oído que el Parlamento británico, creo, ha declarado a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista. Así que, mientras hay un genocidio en curso en Gaza, las Fuerzas Armadas de Irán son declaradas terroristas. Así es como funciona en Occidente. Irán sabe que en este mundo, donde se ha impuesto la ley de la selva, la única forma de garantizar que el pueblo del Líbano sobreviva a esta situación es que los iraníes se mantengan firmes y se aseguren de que Estados Unidos nunca pueda controlar el estrecho de Hormuz. Y que la única manera de que Estados Unidos devuelva la normalidad a la economía global es obligando al régimen israelí a poner fin a estas atrocidades en el Líbano. Y ya que Gary ha sacado ese tema, déjame preguntarte por esto. Hoy se está informando que el expresidente iraní Ahmadinejad se habría reunido con el jefe del Mossad dentro de un supuesto plan israelí para colocarlo como líder en Irán. Esta mañana vi una versión que decía que Ahmadinejad había sido puesto bajo arresto domiciliario a la espera de una investigación. ¿Qué nos puedes contar sobre si eso es cierto o no? No creo que nada de esto sea cierto. Quiero decir, si lo fuera, entonces el New York Times básicamente le habría firmado la sentencia de muerte. ¿Por qué el New York Times o cualquier otro medio de comunicación importante publicaría los nombres de informantes, espías o colaboradores de agencias de inteligencia extranjeras? Cada vez que los iraníes capturan a un espía, los medios occidentales siempre presentan a esa persona como una víctima, una persona inocente, un turista, un profesor. Es decir, Irán literalmente nunca detiene espías. Según los medios occidentales, siempre arresta a gente inocente. Y ahora van y dicen abiertamente, mirad, el expresidente de Irán, al que se vio en el funeral, es uno de los nuestros. No tiene sentido. Bueno, y además, corrígeme si me equivoco, pero me parece recordar que al presidente Ahmadinejad se le llegó a ver como una especie de anticristo en su momento, por su hostilidad hacia Occidente. No entiendo muy bien por qué ese supuesto anticristo de repente se volvería contra su propio pueblo, así que sinceramente no me parece muy plausible. Pero bueno, así están las cosas hoy en día. Una última cosa de la que quiero hablar contigo antes de despedirnos. El presidente Trump publicó esto en Truth Social el 10 de julio, diciendo que 1,000 misiles están listos y apuntando a la República Islámica de Irán, y que miles más seguirán de inmediato. ¿Debería el gobierno iraní cumplir su amenaza, que ha repetido en muchos lugares del mundo, de asesinar o intentar asesinar al presidente de los Estados Unidos? Eso fue lo que dijo el día 10. Y luego, ayer mismo, Mohsen Rezaei, uno de los principales asesores del líder supremo en asuntos militares, declaró que el tema de la venganza es algo serio y que se puede llevar a cabo. Dijo que la venganza forma parte del camino de la revolución, que si los asesinatos de líderes se vuelven algo habitual, ningún país tendrá seguridad, que el camino de la venganza se seguirá. El estrecho de Hormuz es más importante, pero centrémonos en esa última parte. El camino de la venganza se seguirá.
¿Debería el presidente Trump estar preocupado? Should President Trump be worried? Well, let me divide this into, let's say, three parts. Bueno, voy a dividir esto en, digamos, tres partes. La primera es que en los funerales la gente pedía venganza. Era un eslogan repetido en todas partes y estaban muy enfadados. Ese sentimiento de justicia, esa necesidad de justicia, es muy evidente. Decían, nuestro líder fue asesinado, nuestros hijos fueron asesinados, nuestros vecinos fueron asesinados, nuestra infraestructura fue dañada y destruida. Y quienes cometieron esas atrocidades tienen que ser castigados. Así que esa es una demanda popular y ejerce mucha presión sobre el gobierno y las instituciones del Estado. La segunda es que los iraníes han visto que Estados Unidos, a lo largo de los años, ha invadido país tras país. Han destruido Irak, han destruido Afganistán, han destruido Libia. Aplastaron Siria e instalaron Al-Qaeda. Aplastaron Venezuela y tomaron al presidente como rehén. Y la lista sigue. Cuba y otros. Y si miramos más atrás, Vietnam. Cada vez que destruyen un país, simplemente se marchan sin sufrir consecuencias. Pueden debatir si fue una mala decisión política, pero nadie va a la cárcel por cometer crímenes contra la humanidad. Y eso es precisamente lo que la gente común en Irán está reclamando. Dicen, mirad, esta es una guerra de la que los estadounidenses no deberían poder marcharse sin más. Tienen que pagar un precio. Y ese es el argumento. Ahora bien, los líderes en Irán no han dicho nada sobre una implicación directa del Estado. Solo han dicho que sí, que eso es justicia, que debe haber justicia y que la habrá. Pero nunca dijeron que vaya a haber alguna organización o alguna parte de las Fuerzas Armadas o de los servicios de inteligencia que vaya a recibir órdenes para llevar a cabo ese tipo de operaciones. Eso no existe. Y en ocasiones anteriores tampoco existía. Pero hay una última cosa que sí me parece interesante: la respuesta y la reacción de Trump. En mi opinión, lo que está haciendo es animar a la gente que querría ver una guerra entre Irán y Estados Unidos a que intenten asesinarle. Ya hubo 2 intentos de asesinato cuando se presentó a la presidencia. Nunca supimos, ni se dijo, quién estaba detrás, ni cuál era la historia real. Y al hacer declaraciones así, está dando motivos para que quizá esas mismas personas intenten un tercer ataque contra él. Perdona, déjame volver un momento, porque según lo que has dicho, creo que en la segunda parte de lo que comentabas, aquí está Rezaei diciendo que se seguirá el camino de la venganza. Ahora bien, si no es el gobierno quien lo hace, si no hay una especie de grupo secreto detrás, entonces, ¿qué significa eso? Porque en ese caso, parece que no pasará nada, que solo serán palabras. Así que, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, para empezar, dijeron que los que merecen castigo, y la lista es larga, no son solo Trump. Son todos los que participaron en el proceso de toma de decisiones, los que apretaron el gatillo y mataron a todos esos niños en la escuela de Minab, y así sucesivamente. Así que no se trata solo de Trump. Pero creo que básicamente lo que están diciendo es que hay gente que siente que la justicia es necesaria y que va a actuar. Eso no significa que el gobierno iraní o el Estado tengan algo que ver con ello. Pero en esencia, lo que están diciendo es que hay personas que, bueno, no puedo afirmar que sepa exactamente a qué se refieren. Lo que digo es que hay gente que posiblemente busque justicia por su cuenta y diga que los niños de Minab merecen venganza, o que sus familias merecen venganza. El pueblo de Irán, o el pueblo del Líbano, o el de Yemen, el de Palestina, y así sucesivamente. Déjame hacerte una pregunta, porque no estamos hablando solo de los últimos 4 o 5 meses, o desde febrero, sino hasta qué punto sigue presente en la mente de la gente en Irán cuando recordamos el asesinato por parte del presidente Trump de Qasem Soleimani, la destrucción por Israel del complejo de la embajada, creo que fue en 2024, y luego en la guerra de 2025, donde, si no me falla la memoria, y corrígeme si me equivoco,
Hubo muchos asesinatos de altos científicos y generales, misiles que impactaron en edificios de viviendas y acabaron con familias enteras, además de la persona a la que iban dirigidos, aquí mismo en Teherán. Así que todo tipo de cosas como esas, además de esta, que también incluye al líder supremo, a su nieta y a algunos otros miembros de la familia. Al parecer, unas 40 y pico de personas de las que Netanyahu presumió la semana pasada haber asesinado. ¿Es todo parte de lo mismo? ¿O esto ya forma parte del ruido de fondo? Y simplemente así es como funciona el mundo hoy en día. Y lo que les preocupa es lo que está pasando ahora. No, todo está relacionado. De hecho, cuando salgo a la calle, a veces hay gente que me reconoce porque aparezco en los medios y me paran para decirme, si hubiéramos sido más duros con ellos después del asesinato del general Soleimani, no se habrían atrevido a hacer esto. Si hubiéramos sido más duros con ellos cuando hicieron tal o cual cosa, no nos habrían hecho esto ahora. Y muchas veces, durante la ceremonia fúnebre, había millones, muchísimos millones de personas. Tanta gente que ni siquiera los medios occidentales pudieron negarlo. Porque antes decían que era inteligencia artificial o simplemente lo minimizaban, pero esta vez era algo increíble. Caminé muchos kilómetros durante el funeral y luego volví por el mismo camino, y aún así seguía lleno de gente, y muchos me paraban por el camino. No sabría decir cuántos, quizá unos 200 más o menos, cada par de minutos. La gente me paraba, a veces una persona, otras veces un grupo, y me decían, queremos venganza, esto no es suficiente. La mayoría no está satisfecha con el memorando de entendimiento. No es que estén necesariamente en contra de los negociadores, pero no están contentos con cómo se está aplicando. No sé qué porcentaje piensa que deberíamos, porque hay quienes dicen que la negociación, que no deberíamos haber negociado, que no deberíamos haber firmado el acuerdo, que deberíamos haber seguido con la guerra. Y hay muchos otros que dicen que deberíamos ser más duros, que el acuerdo está bien, pero que deberíamos aplicarlo con mucha más firmeza. Pero si juntas esos dos puntos de vista, creo que esa es la gran mayoría de los iraníes. Sabes, Gary, es interesante ver estas imágenes aquí. Dices que es difícil restarles importancia. Recuerdo un reportaje de CBS News, una foto en concreto, creo que era en Karbala o en Nayaf, en Irak. Decían, cito, miles de personas apoyan el cortejo fúnebre. Miles, no cientos de miles, ni millones. Se hablaba de unos 3,8 millones, supuestamente. Así que estamos intentando entender eso. Mira, lo último que tenemos aquí, algo que me llamó mucho la atención de algunos compañeros que participaron en esas procesiones, cubriéndolas para medios occidentales, Suleiman Ahmed, el más destacado de ellos, fue lo que él comentó. Dijo que lo que más le impresionó, en la línea de lo que tú estás diciendo, es que la gente con la que habló le decía que querían resolver este problema de una vez por todas. No quieren simplemente un acuerdo negociado al que podamos volver dentro de 6 meses, o de un año, o cuando sea, y volver a empezar con todo esto. Dijeron que incluso si les cuesta la mitad de su población, están dispuestos a hacerlo. Que si al final quedan 45 millones de personas en el país, pero resuelven este problema con Israel y con Estados Unidos, entonces habrá valido la pena. Esa es una declaración muy contundente. Puedes valorar si eso es una exageración, o simplemente algo que alguien le dijo, o si es realmente cierto. Bueno, no sé mucho de cifras ni de ese tipo de cosas, pero sí, sin duda. Quiero decir, los iraníes han estado sufriendo a manos de Estados Unidos desde 1953, desde el golpe contra el gobierno del Dr. Mossadegh, y después tuvieron 25 años de un estado policial bajo el régimen de Pahlavi. Luego, cuando llegó la revolución, Estados Unidos apoyaba al Shah en un día especialmente brutal y oscuro, conocido como el Viernes Negro, cuando el ejército asesinó a mucha gente en las calles de Teherán. Al día siguiente, Jimmy Carter llamó para expresar su apoyo al Shah,
Y después de la revolución, Estados Unidos siguió respaldando a Pahlavi, a grupos separatistas y a organizaciones terroristas, y además animó a Saddam a invadir el país. Ha sido una historia oscura desde el principio. Hay un libro muy bueno, creo que ya lo he mencionado en tu programa alguna vez, que se llama Going to Tehran, de Flint y Hilary Mann Leverett. Y creo que los estadounidenses deberían leerlo. Hablan de la historia de Irán y de Estados Unidos de una forma mucho más objetiva que otros autores occidentales, y desmontan muchos mitos. De hecho, cuando escribieron el libro, ya advertían que si Estados Unidos no cambiaba su política, acabaríamos encaminándonos hacia un conflicto. Y resultó que sus temores eran bastante fundados. Así que los iraníes, después de muchos años de sanciones de máxima presión, 2 guerras en un año y una especie de guerra de asedio, es lógico que en Teherán el sentimiento no esté muy lejos de lo que ha dicho tu distinguido invitado. Los iraníes dicen, tenemos que poner fin a esto, acabar con este estado de cosas tan opresivo. Así como yo lo veo, basándome en todo lo que hemos comentado a lo largo de este programa, Irán, si el estrecho de Hormuz no se mantiene abierto, si el memorando de entendimiento no se cumple según los términos que firmamos, y sobre todo, si el estrecho de Hormuz no está operativo, sin un corredor sur, sin que el presidente Trump intente controlarlo, entonces, con la situación de los fondos congelados, el levantamiento de sanciones y la evacuación del Líbano por parte de los iraníes y los israelíes, no va a haber ningún tipo de acuerdo. Haga lo que haga el presidente Trump. Si vuelve a una guerra a gran escala, si provoca todo ese conflicto, eso es lo que ahora mismo se exige. Así que si estamos en una situación en la que el presidente Trump no hace todo eso, la catástrofe económica casi con toda seguridad empezará a desarrollarse porque no veo ninguna posibilidad de que Irán se vea obligado a hacer lo que Trump dice. ¿Tú lo ves de otra manera? Estoy totalmente de acuerdo. Lo único que puedo imaginar es que Trump hable con sus líderes iraníes imaginarios y luego vuelva y ponga en marcha el acuerdo, diciendo que esos líderes imaginarios le prometieron el mundo y que por eso ahora va a aplicar el memorando de entendimiento. No se me ocurre por ahora ninguna otra forma en la que esto se vea diferente de lo que tú habías previsto. No son unas circunstancias optimistas para la economía global. Tendremos que esperar y ver cómo evoluciona. Pero como siempre, no nos dejamos intimidar ni comprometemos nuestra independencia a la hora de contar la verdad, incluso en un caso como este. Le agradecemos mucho que haya venido a contarnos cómo se ve la situación desde el lado iraní. De verdad, muchas gracias. Estoy muy agradecido de estar en tu programa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos de nuevo a las 2 de la tarde, creo, con Scott Ritter. Va a tener cosas interesantes que decir sobre esta situación, especialmente sobre la última declaración del presidente Trump y también sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. No os perdáis a Scott Ritter, siempre es muy interesante. Nos vemos a las 2 en el programa Deep Dive de Daniel Davis. Y bueno, no intento convenceros de que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Suscribíos, dadle al me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis.